saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Hoy estamos de nuevo, nuestro fin de semana, donde podemos compartir la palabra de Dios, permitir que el Señor haga su obra en nosotros. Por eso vamos a iniciar pidiéndole a Él que nos ayude a ser mejores. Pero vamos a involucrarnos de manera activa en nuestras responsabilidades como creyentes. Dios ha sido bueno, su misericordia nos ha acompañado hasta acá y invitamos a todos aquellos que se están sintonizando, que están ingresando a este camino maravilloso de seguir a Jesucristo, para que puedan comprender la Escritura, para que puedan encontrar una familia que les aprecie, que les ame. Caminemos juntos. En medio de todo esto hay dificultades, hay problemas, hay situaciones de la vida que no son fáciles. Por eso queremos unir nuestra oración general del día de hoy y la oración misionera. Aquellos que están enfermos. Dios nos sana de la peor enfermedad de todas, la del pecado. Nos restaura espiritualmente, pero Él quiere de manera integral ayudarnos en todos los aspectos de la vida: la salud física, emocional, los emprendimientos, el estudio, los sentimientos, cómo manejamos las relaciones como padres, entre esposos, como hijos, entre hermanos, en fin. Dios tiene un propósito, por eso le amamos a Él y amamos al prójimo. Quiero que oremos específicamente en medio de todas las necesidades por una persona muy apreciada y muy querida, nuestro hermano Gilberto. Vamos a dejar el nombre allí. Él ha sido una persona que ama a Dios y que ha apoyado a muchos obreros interculturales que están en otros países del mundo. Les ha ayudado, los ha visitado, se ha esforzado por bendecir tantos sitios y lugares, niños con vulnerabilidades en otros contextos y países, y lo hace también aquí en Colombia. Un buen hombre de Dios. Y como todos nosotros, sujeto a esta naturaleza humana, nos enfermamos, vamos a pedirle a Dios que sane y que restaure. Por favor, les pido que hagan oración intensa, porque está en un tratamiento muy agresivo del cáncer. Pero Dios puede sanar, y por eso vamos a orar y a probar que somos iglesia. Lo mismo tenemos a una de nuestras preciosas hermanas que también está teniendo su proyecto hacia otro país en el mundo para ayudar a la gente, pero está padeciendo también un tratamiento de este mismo tipo. Vamos a clamar y vamos a interceder, y por ahí derecho pedimos por tantas otras cosas que yo sé que todos nos preocupamos y que tenemos, pero Dios tiene cuidado. Padre, gracias, oh Dios. Queremos pedir específicamente, Señor, por todos aquellos que están en la obra misionera, Dios, que hacen su mayor y mejor esfuerzo, pero que mientras están ayudando, mientras están comprometidos, Señor, tienen que sufrir los avatares de la vida, las dificultades como son las enfermedades. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que sanes y nos unimos como iglesia. Y en la oración que hacemos por ellos, oramos por todos otros que estén enfermos, que hoy no estamos diciendo el nombre, pero la sanidad no depende de los nombres que digamos o no. La sanidad depende de que tú eres un Dios grande y maravilloso y que nos has permitido que podamos interceder. Por eso clamamos y pedimos. Todas las demás necesidades, oh Dios, que tengamos en la vida de mis hermanos, de los que nos están viendo, de aquellos que han caminado contigo por mucho tiempo, aquellos que apenas comienzan. Tú eres el mismo Dios ayer y hoy por los siglos. Así que ponemos todas las cosas en tus manos, para que este evangelio pueda ser predicado, Señor, de mejor manera. Dios, queremos estar en la mejor disposición. Y cuando tú obras milagros, Señor, es simplemente una señal que permite el acercamiento para compartir el mensaje del evangelio de Jesucristo en nuestro medio, y como el caso de nuestros hermanos por los cuales pedimos que podamos seguir llevando la palabra tuya a los lugares más lejanos de la tierra, a las culturas más distintas, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos y estamos agradecidos, porque nos levantas y nos restauras nuestra vida y nos ayudas a madurar espiritualmente, que es por eso que estudiamos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al pasaje bíblico de hoy. Vamos a tocar un tema bien interesante, el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 25. Dice así la Sagrada Escritura: Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos,
Obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Padre, esta es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a entenderla y comprenderla para madurar y crecer en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje es un pasaje que despierta muchas preguntas porque tenemos la tendencia a leerlo fuera de contexto. Y vamos a hablar hoy de una sociedad justa, una propuesta bíblica. Sociedad justa, propuesta por la palabra de Dios. Tengo la camiseta de nuestra selección Colombia. Amo a Colombia, me duele Colombia, nos preocupa Colombia y clamamos al Señor para que Colombia tenga la oportunidad de ser mejor. Por eso hoy tengo la camiseta puesta. ¿La tienes tú? Y no se trata del deporte, del fútbol. Se trata de amar nuestra nación y amar otras naciones. Y para todas ellas pedimos que haya la mejor y mayor justicia posible. Hoy se ha utilizado muchos términos de justicia, pretendiendo poner en la justicia o reducirla a unas formas específicas o a unas áreas que el hombre considera son los lugares donde más se necesita la justicia. La justicia que Dios propone tiene una característica muy interesante. Es una justicia que toca todos los aspectos del ser humano. No la podemos encasillar en solo una parte. De hecho, cuando enfatizamos una parte y perdemos las otras, estamos por naturaleza y por definición siendo injustos. Si vamos a arreglar el problema, es todo el problema y no por partes, no pañitos de agua tibia. Vayamos a la palabra. Este pasaje nos enseña de la sociedad con relación a la familia. Y empieza progresivamente, fíjese, habla de la familia, el trato entre esposos con los hijos, pero luego pasa a la sociedad del trabajo. Y en la época donde existía la esclavitud, ahora era una esclavitud distinta y no por eso más justa o mejor, no, estamos hablando de la esclavitud y esclavitud es esclavitud. La Biblia propone que la esclavitud es algo que debe acabarse y por eso envió a Jesucristo para hacernos libres, totalmente libres. Pero fíjese que en términos de lo que eran los romanos empieza a establecernos unos principios bíblicos para comprender cómo se debe caminar en medio de realidades que desafortunadamente todavía continúan. Hoy la esclavitud ha mutado, ha variado, pero sigue existiendo. Entonces, empecemos. Primero aparece la voluntad individual ajustada a una relación de compromiso, teniendo como base el amor. Y esto lo propone entre el hombre y la mujer. Aunque el texto que leímos dice, mujeres sujétense a sus esposos, vamos a entender por qué lo dice de esa manera. Sigamos adelante y lo vamos a encontrar claro. Encontramos además la relación de aprendizaje modelado a través de una relación de respeto y confianza. Y ese respeto y confianza debe ser manifestado, aprendido de papá y mamá a los hijos, hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, llegando otra vez al comportamiento de relación y respeto y confianza entre hermanos. Y de ahí a pasarlo a otras familias para llegar a una sociedad, solamente hay un paso, ya se tiene la materia prima. ¿Cómo aparece entonces la propuesta de Dios en su justicia? Primero habla de sujeción mutua. Entendamos que la sujeción hoy se trata como algo negativo, pero a mí me gusta utilizar ejemplos simples. Cuando nosotros nos sujetamos es para no caernos. Y en este caso la sujeción no es a cosas, no es a sistemas, como cuando vamos en un vehículo que debemos agarrarnos bien para no tropezarnos, ponernos el cinturón. No, aquí se refiere a una sujeción unos a otros. Miremos lo que nos dice Efesios 5, 21 al 25. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia.
Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Entonces fíjese que aquí la sujeción es mutua y pone unas cosas que demuestran la sujeción en la esposa y otras cosas que demuestran la sujeción en el esposo. Y al esposo le pide hasta dar la vida. Luego aparece que encontramos el grupo familiar. Recuerden, sujeción mutua, esposo y esposa, pero ahora padres e hijos, hijos y padres. El grupo familiar basaba la relación, según la propuesta bíblica, o debe ser entre padres e hijos, por causa de un respeto, obediencia, buen trato. Totalmente diferente a los conceptos culturales y legales del sistema romano que gobernaba. En el sistema romano que gobernaba, aún los hijos adultos tenían que obedecer a los padres. Y nunca, jamás se proponía esto de no exasperen a sus hijos. Este texto estaba yendo en contra de la mayoría de las propuestas culturales que aún esclavizaban a los propios hijos. Entonces, el sistema propuesto por Dios prevé el futuro con ánimo y esperanza, porque Dios sabe que hay un camino para recorrer y estableció de padres a hijos y una tierra prometida. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Cuántas cosas vienen para el futuro de nuestros hijos? Para un futuro de Colombia, del mundo entero. Pues si hacemos lo correcto, deberíamos de animarlos y dejarlos en una situación positiva para emprender la vida. Y eso se aprende en el hogar, mutuamente, sujeción unos a otros. Ahora continuemos con otra parte del texto que es todavía mucho más difícil de entender. ¿Cómo así esto que los esclavos deben de respetar a sus amos y obedecerles y sujetarse? El sistema social y cultural de cualquier época debe ajustarse a la Biblia. Y precisamente, sin evadir el tema, Dios nos propone en este texto cómo deben ser las relaciones de trabajo en una sociedad. Ahora, por supuesto que nos preguntamos, ¿está entonces Dios con la Biblia aprobando la esclavitud? No. Está hablando de la esclavitud, del problema de la esclavitud y cómo se debe manejar el cristiano en medio de un contexto donde la esclavitud existe. De hecho, no tengo tiempo para hacerlo en el día de hoy, pero la Biblia acaba con la esclavitud y no quiere la esclavitud, propone la libertad, pero tampoco ignora las realidades. Una vez más, cada época y grupos humanos llamados comunidades siempre han tenido un sistema social y normalmente basado en sus propias concepciones, sus propios paradigmas que los mismos seres humanos se inventaron. Y muchos de ellos en posición de ventaja para mantener el statu quo de dominio. El Imperio Romano en esta ocasión, en el texto que leímos, era el que dictaba las normas para el mundo entero. Los judíos, entre otras cosas, también eran esclavos en ese sistema. Ellos no eran libres, eran esclavos del sistema. Entonces en ese contexto aparece la palabra de Dios disruptivamente y patea el tablero del juego, por decirlo de alguna manera. De aquellos sabios del momento, los gobernantes del momento, de una cultura y de una legalidad que no era justa, pero era legalidad. Entonces, ¿cómo es la propuesta de Dios en su justicia? Importante entender que la esclavitud en esa época no era como nosotros la imaginamos. No tratamos de justificar la esclavitud, al contrario, cuando entendemos qué pasa en este texto, nos ayuda a entender el tamaño y el alcance de la propuesta divina para ese momento y para ahora, totalmente muy contrario a lo que el hombre deseaba, mantener esa esclavitud. Como todo la ley sobre la esclavitud, la ley romana tenía que tratar el doble estado de los esclavos. Para la ley romana, lex romana, los que estudian derecho o los que ya estudiaron, la lex romana decía, los esclavos son personas, pero desde el punto de vista económico son considerados una propiedad. Ahora, vamos a leer ahorita un poquitico qué nos dicen los estudiosos del tema. Pero había también diversas circunstancias diferentes a las imaginadas por nuestros referentes inmediatos de la esclavitud. Para nosotros la esclavitud, podemos hablar de la esclavitud en Europa y en los Estados Unidos en los años 1600, como dice la canción. Eso era esclavitud. La esclavitud en los romanos no es que es justificada, pero era muy diferente. Miremos un caso bíblico y nos aclara todo para ir redondeando. Filemón 15:20, capítulo 1, versículos 15 al 20.
Pablo dice a Filemón: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Este pasaje es muy diciente. Fíjese que Onésimo era un esclavo, pero según el sistema de la época, los esclavos podrían ser libres. Miremos un poquitico lo que dice el contexto cultural del Nuevo Testamento. En este caso, estos son escritores que se han dedicado a estudiar la arqueología, la cultura, las épocas antiguas, y hay mucha evidencia de cómo era la esclavitud. Permítame, les leo algo. Recuerden, los esclavos tenían dos naturalezas a tocar: como personas y como factor económico o sujetos económicos. En algunas partes del imperio, los esclavos constituían una fuerza muy importante porque trabajaban en la agricultura, otros en las minas. Pero había otro tipo de esclavos que ya estos eran intelectuales y tenían profesiones, y ellos tenían mucha mayor facilidad. Al contrario, los que estaban en las minas que morían, estos tenían la facilidad de poder trabajar y conseguir sus recursos económicos. A diferencia de la gran mayoría de los esclavos que hubo en los estados de América y el Caribe, estos podían trabajar para alcanzar la libertad. Algunos de ellos llegaron a ser muy adinerados, y encontramos una movilidad social en ese momento. Estamos hablando de la época de los romanos, porque algunos llegaron a ser muy ricos. La única clase de esclavos de la cual estaba hablando Pablo era especialmente esta, la que vivían en casas y la que tenía la oportunidad de ser libres. Ahora, tenemos que entender que la mayoría de personas en condiciones que había en el imperio, muchos de ellos eran campesinos, pero los campesinos, aunque eran libres, tenían que trabajar con terratenientes que eran muy poderosos. De tal manera que los esclavos que vivían en las casas tenían muchas más oportunidades de vivir mejor, de ser libres, de conseguir recursos, que aquellos que estaban trabajando libremente como campesinos en un lugar. El mensaje de Pablo va mucho más allá de otros documentos de su época, porque Pablo le está diciendo a Filemón: mira, sucede el caso que algunos que se liberaban se iban, y todo lo que producían supuestamente era para su amo, pero cuando se iban, sus amos perdían mucho. Entonces, algunos eran considerados como personas malas por esto. Pero Pablo empieza a proponer algo distinto. Les dice: mira, ahora él no es un esclavo, él es tu hermano, porque en Cristo las cosas han cambiado. Y si te debe algo, yo te lo pago, pero no puedes cobrar. Es más, yo te ayudé a que fueras salvo, que tu alma fuera salva. O sea, le está pidiendo Pablo encarecidamente a Filemón: si eres cristiano, como cristianos no existe la esclavitud, existe la libertad. Ahora es tu hermano, y ser hermano es mucho mejor y mayor que cualquier otra cosa, porque es por Jesucristo, hijos de un mismo Dios. ¿Qué podemos ir concluyendo? Que esta carta de Pablo a Filemón está diciendo algo muy distinto y diferente. Tan fuerte es esta carta que precisamente en la esclavitud en los Estados Unidos, los amos, que supuestamente eran cristianos, comillas bien grandes, ellos llegaron a prohibir estudiar la carta a Filemón. ¿Por qué? Obviamente, porque trae profunda libertad. ¿Qué podemos entonces nosotros concluir? La Biblia nos ofrece una perspectiva diferente, que es justa, donde los seres humanos son igualmente dignos, donde la sujeción es para todos, unos a otros, donde la buena voluntad y su participación en la sociedad se aprende en familia, se practica en familia, pero luego debe llevarse al mundo y a la sociedad. Pero basado en un sistema de creencias y una legalidad más allá de la que los hombres ponen, como el sistema romano, que era injusto, como los nuestros, que son injustos. Viene de la misma Biblia, donde la responsabilidad
y el deber cristianos aparece como algo que Dios quiere para todos nosotros, pero nunca como un sistema impositivo que esclavice. Para Dios no hay esclavo y libre, mujer y hombre, lo dice la palabra del Señor. Para Dios no existe eso del sistema de los poderosos y los débiles. Todos tenemos deberes y todos debemos ayudarnos mutuamente y todos debemos de ser justos. Y mire cómo concluye el texto bíblico en Colosenses 3:23 al 25. Entonces, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, la Biblia nos dice en este pasaje, nuestra motivación para una sociedad justa proviene de la idea de Dios. Todo se debe hacer para el Señor y nos guiamos por lo que Él pide. Las recompensas y utilidades deben de ser para todos, no es para algunos. Y el pago también es para todos, de acuerdo a lo que hagamos. Ahora, solo hay un Señor. Si hay solo un Señor, entonces ya no hay más amos. Ahora lo que hay es una comprensión y responsabilidad mutua, donde en libertad caminamos todos juntos. ¿Cómo estamos? Y mejor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú en relación a mis motivaciones? ¿Lo hago todo para el Señor? ¿Cómo veo a los demás? ¿Estoy clasificando a unos poderosos arriba y otros débiles abajo? ¿O como es todo? Tenemos fortalezas y debilidades. Somos iguales, ante Dios somos iguales. En dignidad somos iguales, pero tenemos capacidades distintas. ¿Cómo yo veo a los demás? Comprendo que necesito de los otros y que los otros necesitan de mí, yo debo estar dispuesto a ayudar. Comprendo que en Dios nunca seré superior a nadie. Y si encontramos a alguien superior en toda nuestra historia, ese es uno solo, el Dios creador, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu. Y si encontramos la regla para obedecer, es la Biblia y la palabra. Todo lo que soy, tengo y hago debe servir a los propósitos justos y eternos de Dios, que siempre buscan bendecir al prójimo. Eso es una sociedad justa. Padre, gracias, porque nos ayudas a comprometernos. Señor, queremos con todo lo que somos, tenemos, pensamos y podemos honrarte a ti y bendecir a los demás. Perdónanos porque a veces hay áreas de nuestras capacidades, de nuestra vida, que las usamos para nuestros motivos egoístas. Pero todo, si tú eres el Señor, está sujeto a ti. Y en eso tenemos libertad. Ayúdanos a compartirlo a nuestros hijos para que las futuras generaciones disfruten la vida abundante que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor porque nos hizo libres y podemos caminar libres y juntos de la mano, sujetos unos a otros y aprendiendo unos de otros. Bendiciones y nos encontraremos en una próxima ocasión. Y que viva Colombia y que viva cada nación con la libertad que da Cristo.